¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Y bueno, como muchos ya saben, estamos en el libro de Levítico, el tercer libro del Deuteronomio, del Pentateuco, perdón. Y bueno, rápidamente vamos a ver la introducción. Ok, algo bien interesante que cabe destacar es que este libro se enfoca en la labor del sacerdote. El sacerdote pues era aquel que oficiaba entre el pueblo y Dios. Y técnicamente, queridos hermanos, se pudiera decir que nosotros los que servimos al Señor somos llamados a servir, a ministrar, y debemos tomarnos muy en serio este papel de nuestro servicio a Dios. Yo noto algo, hermanos, y se los digo de corazón y sin el afán de, pues, de criticar o de ofender, ¿no? Pero yo creo que todos debemos tomarnos un poquito más en serio lo que es servir a Dios. No hay seriedad, hermanos, en el servicio a Dios. La gente llega tarde, no cumple, no tienen palabra. La gente es muy inestable. La gente es muy emocionalista. La gente, y yo lo veo en las iglesias, la gente un domingo, wow, no, qué bendición, sirviendo y animados y todo el mes ya no sirven. Entonces, si usted es llamado o llamada a liderazgo, a servicio, debe entender que esto de servir a Dios se debe de tomar en serio. Alguien debe de tomar en serio las cosas y somos nosotros los llamados al liderazgo a tomarlas en serio. No podemos esperar que la gente tome en serio las cosas de Dios si nosotros no las tomamos en serio. Constantemente veo a pastores a través de sus redes sociales echando en cara a la gente que no van a la iglesia, pero realmente pues yo me pongo a pensar escuchando las predicaciones de ciertos pastores, pues ¿cómo quieres que vaya la gente si solamente te la pasas contando tus historias, tus aventuras, tus palabras y no predicas la palabra de Dios? Antes de exigirle a la gente algo, debemos preguntarnos si nosotros estamos a la altura de nuestra responsabilidad. O sea, ¿para qué quieres que la gente vaya a escucharte si no tienes nada que decirle? Si no has cambiado, si no has crecido, usted debe ser honesto consigo mismo, consigo misma y darse cuenta que debemos crecer como maestros, como líderes, como pastores, como siervos. Cada año debemos avanzar, cada año debemos crecer. La gente debe notar nuestro crecimiento y muchos de nosotros, desgraciadamente, estamos estancados. Y muy al contrario, en lugar de crecer, en lugar de ir para adelante, en lugar de hacer más por Dios, desgraciadamente pasa algo. Hacemos menos por Dios y nos volvemos más críticos. ¿Se acuerda usted cuando empezaba usted en las cosas de Dios? Que el pastor le decía, haz esto y lo hacía sin cuestionar. Sí, claro, pastor. Hermano, vaya a ganar almas, claro que sí. Hermano, ore, claro que sí. Hermano, sirva, claro que sí. Y ahorita ni hace las cosas porque ya no las hace, pero aparte se enoja y se avienta una predicación de fuerte y luego la tomo personal. Ah, es que el pastor me la está tirando a mí. No, tienes usted que entender algo. Debemos tomarnos en serio esto de servir a Dios. Esto de servir a Dios no es un juego. Esto de servir a Dios no es para quien no tiene tiempo, no. Esto de servir a Dios es sagrado, es serio, es santo. Y aquí, por ejemplo, el libro de Levítico, si usted lo lee, se dará cuenta, perdón, de qué tan en serio se toma Dios su servicio, de qué tan en serio Dios se toma a sus siervos. No podemos esperar que Dios nos tome en serio si nosotros no tomamos en serio a Dios. Vuelvo a repetirlo, no podemos esperar que Dios no nos tome en serio si nosotros no lo tomamos en serio. Vamos a ver, primeramente los cuadritos, ¿ok? Aquí tenemos unos cuadritos. Le voy a pedir rápidamente, vamos a ver quién está aquí conectado. Mi hermana Reina, mi hermana Angélica. Hermana Angélica, léame los primeros tres cuadros de arriba, si es tan amable, por favor. Sí, pastor. Dice, Levítico es el libro de sangre, uno de los sacrificios y juicios por el pecado. Estos son temas que son rápidamente perdidos de vista en la era moderna. Génesis trata con el pecado del hombre y... ¡Ay! Se perdió. Ahora, les voy a preguntar algo.
Ahí les va. Y levanten su pulgarcito. En el último año que pasó, o sea, estoy hablando del último año que pasó, ¿cuántas enseñanzas o cuántas predicaciones escucharon de Levítico? El último año. Pueden ponerlo ahí en el chat. Ahí en el chat lo voy a... Una, fíjate, en un año una. ¡Wow! En un año una enseñanza, qué tremendo. En el último año, en su iglesia, en su congregación, ¿cuántas enseñanzas? Fíjate, dice aquí dos. ¿Alguna vez ha escuchado un estudio a fondo de Levítico? Estamos viendo el chat, ¿eh? No, no se preocupen por contestar en audio. Por ejemplo, dice, a lo mejor no principalmente Levítico, pero de repente hay citas que agregan la presión. Ah, ok. Pero no, estoy hablando de algo específico de Levítico. Cuando nos dan clase de los judíos y los sí. Pero Levítico como tal, a fondo, lo que son los sacrificios, lo que son las ofrendas, los animales, todo eso, nos falta mucho entrar a fondo. Ahora, déjenle digo algo bien interesante. Ah, mira, Kenny como 10 veces, ahí aumentó. Qué bendición. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante, hermanos, porque Levítico es de los libros de la Biblia que muchos hasta se saltan. Si usted es honesto, por ejemplo, de Salmos, hemos oído un montón de predicaciones. Si yo le preguntara a usted, oiga, el último año, ¿cuántas enseñanzas oyó de Salmos? No, hombre, un buen. De Proverbios, un buen. Porque nos vamos a lo fácil, no. La palabra de Dios es rica, es vasta. No, no le tema a Levítico, no le tema a estudiar, no le tema a meterse a fondo. Levítico, hermanos, es un cuadro de Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, acuérdense que no dejó tarea, eso fue opcional, leyeron el libro de Levítico esta semana? Levanten su pulgarcito si lo leyeron. Gloria a Dios. Ahora, ahí le va. Esta semana lean Hebreos y se darán cuenta de que Levítico y Hebreos están bien relacionados, ¿ok? Ahora, perdón, hermana Angélica, le corté ahí el cuadrito, pero vamos a ponerlo de nuevo, ¿ok? Lea el último cuadrito, discúlpame. Dice, Génesis trata con el pecado del hombre y su condenación. Excelente, gracias. Entonces vemos que el Levítico es un libro de sangre. Vas a ver mucho hablar de sangre, de sacrificios, de holocausto. Son temas que rápidamente se pierden en esta era moderna. Génesis trata con el pecado del hombre y su condenación. Ahora le voy a pedir rápidamente a mi hermana Mari Saucedo que me lea los tres cuadritos de abajo en voz alta y bien fuerte, si es tan amable. Éxodo revela la redención de Dios a través de la sangre y su poder. Levítico habla de la separación y la comunión con Dios. El estudio de Levítico es más claramente entendido cuando es estudiado en relación con el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Fíjate qué interesante. Levítico habla de la ¿qué? Separación. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día, cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un maestro habla acerca del tema de la separación, tratan a ese pastor o a ese líder como exagerado? Y déjeme decirle algo, hermanos, no tiene nada de malo querer consagrarse al Señor. No tiene malo, querido hermano, cuidar lo que uno habla, cuidar lo que uno piensa, alejarse de ciertas amistades, alejarse de ciertas prácticas. Cierto, no vamos a ser perfectos. Yo creo que nadie lo somos, pero sí deberíamos anhelar cada día crecer más espiritualmente. Hoy en día, cierto, no, hermanos, ya no hay separación en cuanto a la manera de vestir. Por ejemplo, si uno va a la iglesia, queridos hermanos, yo sé algunos de repente y aún yo llego de trabajar, pero por ejemplo, a la iglesia los hombres no deberíamos ir con pantalones ahí entubados. Con todo respeto lo digo, se requiere separación. Las hermanas deben ser modestas en se vestir. Por ejemplo, si somos hijos de Dios, debemos ser diferentes en la manera en la que hablamos, en la que nos comportamos, en la que nos conducimos, con las personas que nos juntamos. Debe haber una separación. Ay, es que ese hermano se cree mucho porque no se junta con nosotros. No, no es que se crea mucho. Simplemente, si la separación es bíblica, hermanos.
Desde el principio dice la palabra de Dios que en el principio Dios separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Entonces tenemos que entender algo, hermanos. Debemos cada día consagrarnos, separarnos, no jugar, no coquetear con la mundanalidad, no coquetear con el mundo, no coquetear con la manera de vestir del mundo, ni con la manera de hablar, ni con la manera de pensar, ni con la manera de conducirte. Debe ser separado y consagrado, pero ojo, no para sentirte superior a los demás, y es lo que hablaba con mis hijos en la tarde. Si buscamos la separación, si buscamos la santidad, si buscamos ser diferentes, no es para que yo me sienta superior a quien no lo hace, no, al contrario, aquella persona que se separa de corazón para Dios y se consagra para Dios, siempre va a tener una actitud de humildad. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, que conocemos que se cree mucho porque predica bien? Que se cree mucho porque tocan muy bonito un instrumento, que se cree mucho porque dan mucho en la iglesia y no los pueden tocar a ellos. Es que yo soy aquí el que más doy. No, espérate. No, dice la palabra del Señor algo bien interesante. Escúchame con atención. Si buscamos separación, si buscamos consagración, no es para creerme más que los demás, no. Es para decir, es para agradar a Dios. Cuidémonos, hermanos, de que si hacemos algo, nos creamos más que los demás. Ahora, con eso en mente, sigamos leyendo, ¿ok? Vamos a ver los cuadritos. Entonces, vimos la introducción. Repaso. Levítico es el libro de sangre. Son temas perdidos. Génesis trata con el pecado del hombre y su condenación. Éxodo revela la redención de Dios a través de la sangre y su poder. Levítico habla de la separación y la comunión con Dios. El estudio de Levítico, y es tarea opcional, quien quiera hacerlo, no es obligatorio, pero si gusta puede leer el libro de Hebreos y compararlo con Levítico, ¿ok? Ahora vamos rápidamente a las ofrendas, vamos a las ofrendas y le voy a pedir a Jorge Junior que nos lea, y como lee rápido, sí, yo creo que se le alcanza a leer. Léeme, mijo, por favor. Levítico 1 al 7, mijo, por favor. El holocausto. Jorgito, ¿tú has escuchado alguna vez la palabra holocausto, mijo? Sí, ¿Y a qué hace referencia? como sacrificio Ah, de, pero qué diferente tenía el holocausto de las demás ofrendas. ¿Qué particularidad tenía? pues les patino en eso. Ay, Tengo entendido ajá, eh, dilo. que es como más que nada genocidio. No, ahí te va. Fíjate, el holocausto, mijo, a diferencia de las demás ofrendas, es que todo se quemaba. Las demás ofrendas eran partecitas o puñitos o una partecita, una piernita, una costillita, pero el holocausto tenía la particularidad de que se quemaba todo a Dios, desde la piel, el estiércol, las pezuñas, todo. Por eso te pido que me leas Levítico 1 al 7, mijo, en voz alta, si eres tan amable. Ok, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Ahora vamos todos, hermanos, acompáñenme en su Biblia a Romanos, capítulo 12, si son tan amables. Fíjate qué interesante. El holocausto era una ofrenda que en su totalidad se consagraba y se quemaba para Dios. Pero fíjate qué interesante, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos aplicar espiritualmente este concepto del holocausto a la vida cristiana? Podemos aplicarlo espiritualmente, hermanos, que al Señor, hermanos, no debemos reservarle nada.
Así como ese animal se sacrificaba y se quemaba en su totalidad para Dios, así el cristiano totalmente debe entregarse a Dios. Entréguele su mente a Dios, sus pensamientos, su mente, sus ojos, su habla, todo su ser, que cada parte de su, que no haya nada, hermanos, que no esté entregado a Dios. Ay, hermano, qué exagerado, no se puede. Inténtenlo, hermano. A veces hay gente que habla bien bonito de Dios, pero sus pensamientos también cochinos, bien feos, bien sucios. ¿Sabe por qué? Porque no le han entregado su mente a Dios. No se trata nada más de hablar de Dios. Se trata de pensar en Dios, de reflejar a Dios, de caminar con el Señor, de que constantemente su pensamiento en todo momento sea agradar al Señor, en cada momento, con cada acción, que sea un holocausto. Dígale esta noche al Señor, Señor, yo quiero ser un holocausto. Cada parte de mí, le digo algo, hermanos, mucho realmente ahorita, si hubiera un porcentaje de lo que hacemos para el Señor, estamos en un 10%, un 20, un 30, un 50, muchos un 70, pero realmente, fíjate, algo que le llamó la atención a Dwight L. Moody, a D. L. Moody. D. L. Moody estaba escuchando una predicación y el predicador dijo que el mundo aún no había conocido a alguien completamente entregado a Dios. Y D. L. Moody dijo, por la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre. Y Dios usó a D. L. Moody para alcanzar 1 millón de almas para Cristo. Yo no sé usted, pero no le gustaría antes de de irse al cielo. Por ejemplo, esta semana hubo algo muy triste, muy fuerte, el accidente de los hermanos que iban para Río Verde. Y aunque fue algo grave, algo triste, qué tremendo, ¿no? Irte a la presencia de Dios sabiendo que regresabas a escuchar su palabra, de honrarle. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando el Señor se llevó a la abuelita de mi esposa, se fue orando, la señora se murió orando, se arrodilló a orar y así falleció. Y cómo hay muertes que Dios deja como testimonio de justicia. O sea, ¿por qué no se murió de otra manera? ¿Por qué se murió orando? Porque Dios quería dar testimonio que esa mujer era una mujer de oración. Yo no sé usted, pero a mí me gustaría morirme de rodillas orando. Me gustaría morirme predicando en un camión. Me gustaría morirme sirviendo al Señor. Me gustaría morirme yendo a la iglesia. Si están aquí conmigo, hermanos, tiene usted que entender algo. Sea un holocausto. Dígale al Señor, esta noche quiero ser un holocausto para ti, Señor. Quiero entregarte mi mente, quiero entregarte mis labios, quiero entregarte mis ojos, quiero entregarte mis oídos, quiero entregarte mis manos, quiero entregarte mi ser, que cada parte de mi ser totalmente te adore, que mi dinero te honre, Señor. Hay algunos de nosotros que aún debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Por eso a veces Dios no nos da porque nada más, me voy a comprar el teléfono más caro, la pantalla más grande, el carro más moderno, cosas que son vanas. Por eso muchas veces Dios no nos multiplica porque nada más pensamos en nosotros. Pero si pensáramos, Señor, bendíceme para apoyar más la obra misionera, para que más gente conozca de tu palabra, para que más gente vaya y predique el evangelio, Señor, bendíceme, pero bendíceme, Señor, para ser de bendición. Muchos queremos ser bendecidos para nosotros y por eso nos frenamos, pero vemos que el holocausto era una ofrenda que se consumía en su totalidad y lo podemos aplicar en el ámbito de la vida cristiana a que nosotros debemos entregarnos completamente a Dios. Ahora, siguiente, sigamos leyendo, vamos rápidamente. Entonces vimos el holocausto era una ofrenda que se consumía totalmente para Dios. Pero ahora le voy a pedir a mi hermano José Luis Valencia, capítulo 2 de Levítico. Y vamos a leer capítulo 2 de Levítico 1 al 5 rápidamente. Levítico 2, 1 al 5. 2 del 1 al 5. Por favor. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite
y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria, para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untada con aceite. Gracias, varón. Fíjate qué interesante. Vemos que este tipo de ofrenda era, tú pudieras decir, ¿cuántos se acuerdan de esa parte donde la mujer derrama un perfume carísimo y unge a Cristo? ¿Qué fue lo primero que dijo Judas? ¿Qué era un qué? Pues que era un Desperdicio. Exactamente, ¿verdad que sí? Era un desperdicio. ¿Cuántas veces el enemigo no nos hace llegar a pensar que aquello que hacemos para Dios es un desperdicio? Déjele digo algo, nada de lo que se hace para Dios es un desperdicio. Usted no se imagina el poder de, y dice aquí que era una ofrenda de olor grato, dando a entender, y lo podemos aplicar en el ámbito espiritual, al testimonio de fidelidad, al testimonio de consagración. Déjele digo algo bien interesante. Usted no sabe quién le está viendo. Usted, ay, y mucha gente puede decir, es que yo no lo hago para que me vean. Pues mira, lo hagas o no para que te vean, si hay gente viéndote. Y deberías tener cuidado de cómo hablas, deberías tener cuidado de cómo actúas, deberías tener cuidado de lo que haces. ¿Por qué? Porque puede ser de tropiezo o de bendición. Fíjate que no, pues que la gente madure, que miren a Cristo, no. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, hay de aquel que es de tropiezo. Ten cuidado, hermano, ten cuidado, hermana, con ser de tropiezo con tus actitudes. Algunos tenemos actitudes de enojo, algunos tenemos actitudes de orgullo, algunos tenemos actitudes de rebeldía. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Debe usted tener cuidado con sus actitudes. Hermano, es que me es difícil controlar. Todos batallamos con nuestro carácter, pero ahí le va. Tenemos un Dios que nos da de su gracia. Tenemos un Dios que si usted batalla con su carácter, que si usted no puede refrenar a veces su boca, su carácter, su enojo, tenemos un Dios que si usted va a Él y le dice, Señor, ayúdame con mi carácter, Él nos da de su gracia. Dios le ama como usted es, entiéndalo, pero Dios no quiere que se quede como usted es. O sea, cuando venimos a Cristo, Él nos ama. Él conoce nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. Claro que Dios nos conoce y claro que Dios nos ama. Pero entienda algo, como buen Padre, nuestro Dios no quiere que nos quedemos como llegamos a Él. ¿Sí me está entendiendo? Usted tiene que crecer. Usted tiene que cambiar sus actitudes. Su vida debe ser un olor grato a Jehová. De repente ha estado cerca de una persona que trae un perfume bien, bien grato, bien bonito. Qué padre, huele bien, pero también de repente, por ejemplo, hay una persona donde yo voy a Nadulam que huele a 2 cuadras y siempre llega y me abraza y dice, pastor, lo quiero mucho. Y ya sé qué hacer porque, y le digo algo, yo lo abrazo y lo quiero mucho, no me da asco, yo lo quiero mucho al hermano. Pero qué tremendo que un buen olor o un mal olor son característicos. Y le digo algo, a veces sin verlo, sé que es él. Dije, ahí viene aquel, sin verlo. ¿Por qué? Porque así es el buen testimonio y el mal testimonio. Un buen testimonio
A veces tú ni tienes que decir nada de ti, tus hechos hablan por ti. Pero también un mal testimonio queda ahí guardado, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, y algo que les quiero entender, fíjate qué interesante. Esta ofrenda se hacía arder sobre el altar solamente para un olor grato, pero fíjate qué interesante, el 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus, ¿qué? De sus hijos. Capítulo 2, texto 3. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña, hermanos, fíjese, présteme atención, vea para acá, que debemos ser de bendición a aquellos que nos comparten la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí estamos bajo el liderazgo de un pastor? Procure cada semana. Y no hablo de dinero, no. Pero a veces a uno como siervo, siempre les de bendición decir, que le digan a uno, hermano, estoy orando por usted. Dios le bendiga. Y cuando pueda, ¿por qué no tener una atención para con su pastor? Un chocolatito, una agüita, algo. Aquí la palabra de Dios nos enseña que parte de las ofrendas iban para los que servían. ¿Cómo le gustaría, por ejemplo, que le traten cuando usted sirva a los demás? ¿Verdad que con atención, con gratitud? ¿Verdad que es bonito cuando alguien te dice, oye hermano, me eres de bendición, Dios te bendiga? ¿Verdad que se siente bien bonito? Pero no podemos recibir aquello que no hemos dado. ¿Quiere usted ser bendecido? Aprenda a ser bendición a aquellos que sirven al Señor. Y ojo, no estoy hablando nada más de pastores, porque hay gente que si el pastor es famoso, hasta a un lugar caro lo llevan. Ay, es que es un pastor famoso. Ay, no. No, hermanos, a veces hay siervos humildes. Y se lo voy a contar aquí entre nos en la clase. Hace poco llegó un misionero y se veía humilde el hermano, pero me acerqué a él y le di una bendición. Dije, hermano, Dios lo bendiga para que se eche unos tacos. A veces tenemos la mala costumbre de que si es un conferencista reconocido, ¡ay, el pastor! ¡Wow! ¡Qué gran pastor! No. A veces hay siervos de Dios sencillitos que no son tan famosos, pero igual merecen un reconocimiento por su fidelidad a Dios. Sea de bendición a los que sirven al Señor. Ore por ellos, anímelos, ámelos, no los critique. ¿Sí está aquí conmigo? Ah, es que el pastor fulano, no, hombre, no, hombre, no. Mi papá tenía un dicho, que entre adivinos no nos leemos la mano. En pocas palabras, que entre los que servimos a Dios no nos tiramos tierra. Nunca hable mal de un pastor, nunca hable mal de un siervo, nunca critique a una sierva, aunque estén mal, aunque estén mal. Es que el hermano está mal, sí, ora por él, bendícelo. Mira, David fue perseguido por Saúl, estuvo a punto de ser muerto y cuando David tuvo en sus manos de matar a Saúl, no lo mató. Y dijo, lejos sea de mí extender mi mano contra el ungido de Jehová, y no lo mató. Una gran lección. Te voy a decir algo, a veces vas a tener la razón, a veces va a ser cierto, a veces vas a ver que un líder, un pastor, un hermano, una hermana estén mal y tengas todo el derecho de hablar mal de la persona, pero tú como un líder espiritual, tú como un líder que estás creciendo, vas a refrenarte y decir, Señor, bendícelo, Señor, cámbialo, Señor, ten misericordia de él. Que nunca tus labios se abran para criticar a un siervo, a una sierva. Ese es el trabajo del enemigo. Hermano, y si está mal, ¿qué hago? Ora por él. Si está mal, ¿qué hago? Déjaselo al Señor. Créeme que el Señor de todo se encarga. Y si hay un siervo que está haciendo mal, Dios se va a encargar de él. Pues no te encargues tú, no es tu trabajo, es trabajo de Dios. Al contrario, ten misericordia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos. Pero sigamos leyendo porque se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Entonces vemos rápidamente la ley del holocausto, ofrenda de harina, ofrenda de paz, ofrendas por el pecado y expiatorias, ¿ok? Ahí lo pueden ver más adelante en sus apuntes. Cerramos la clase con esto, los animales de los holocaustos, los tipos de Cristo, ¿ok? Cada quien vamos a leer uno y la cita bíblica. Le voy a pedir a la hermana Vianey
que me lea el primer cuadrito donde dice el buey, Cristo como el que carga. Le voy a pedir a la hermana Betty Llamas que me lea el cordero, Cristo enmudecido, Isaías 53:7. Le voy a pedir a mi hermano Israel González que me lea el macho cabrío, Cristo sin pecado, Isaías 53:8. Le voy a pedir al hermano Kenny que me lea Isaías 53:9. Y le voy a pedir al hermano Luis Ponce que me lea Isaías 53:11, ¿ok? Empezamos con Vianey, 53:4, Betty 53:7, Israel 53:8, Kenny 53:9 y Luis 53:11. Adelante. Ok. El buey, Cristo como el que carga. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Cordero, Cristo enmudecido. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Excelente. Siguiente, Israel. El macho cabrío, Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Excelente. Kenny, 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 53:11, Luis. Amén. El palomino, Cristo, el duradero. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Excelente. Entonces vemos que los animales son tipos de Cristo, ¿verdad? El buey, Cristo como el que carga, el cordero, el macho cabrío, la tórtola y el palomino. Y cerramos con lo siguiente. Cosas asociadas con la sangre, ¿ok? Rápidamente vamos a leerlo. La redención, ¿qué dice Efesios 1:7? Alguien que me lo lea. Y alguien que me lea Colosenses 1:20. Vamos rápido, quien pueda leerlo. Efesios 1:7, adelante. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Siguiente, Colosenses 1:20. Yo lo leo, pastor, Colosenses Adelante. 1:20. Adelante. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Excelente. Primera de Juan 1:7, todos lo sabemos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:19, alguien, y luego Primera de Corintios 10:16, rápidamente. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Excelente. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, perdón. Adelante, adelante. Hermana. Bueno, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Romanos 5:9 y Apocalipsis 12:11, rápidamente. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tremendo. ¿Se da cuenta cuántas cosas hay asociadas con la sangre? ¿Por qué lo dice, hermano Hugo? Porque hay teólogos reformados que dicen, es que predicar de la sangre es grotesco, es muy medieval.
es muy rudimentario, no. Hay que seguir predicando de la sangre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos da la victoria sobre el enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces vemos cosas relacionadas con la sangre. Espero que les haya sido bendición. Tarea opcional, si gusta leerla, leer Hebreos, y primeramente Dios, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y le voy a pedir al hermano Israel que nos despide en oración, si son tan amables. Amén, pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la clase, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor. En la clase anterior con el pastor Néstor García, Señor, y con el pastor Francisco Aguirre. Te pedimos, Señor, que lo llevemos a la práctica. Danos el descanso en nuestro cuerpo, Señor. Bendice, Señor, al pastor Hugo, Señor. Y ayúdanos, Señor, en lo que resta de la noche. Te damos gracias por la bendición que nos das de aprender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Hasta Buenas luego. noches.